Muy bien, pues vamos a continuar con la serie, ¿verdad?, acerca de el caos en el Medio Oriente. Me voy a enfocar un poquito más en la primera conferencia en esta, no es la primera, es la segunda, tercera, cuarta, como cuarta o quinta ya. En fin, en YouTube, en nuestra página lo pueden encontrar desde el principio. Pero las profecías bíblicas, el 90% de las profecías bíblicas están intrínsecamente conectadas a la existencia y a la restauración del pueblo judío en la tierra de Israel. A continuación voy a explicar por qué escogió Dios a la nación de Israel. La nación de Israel se menciona 2200 veces en la Biblia, 2200 veces en el Antiguo Testamento y más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Jerusalén se menciona 800 veces en la Biblia. Y este gran enfoque sobre Israel y sobre Jerusalén nos revela el inmenso significado profético que tienen a los ojos de Dios. Porque recorremos toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, y encontramos el enfoque en Israel y Jerusalén. Israel y Jerusalén. Ahí comienza Dios a levantar la primera nación y termina Dios con Jerusalén e Israel en la Tercera Guerra Mundial. El renacimiento de Israel en 1948 y la recapturación de Jerusalén en la Guerra de los 6 días de 1967 ha puesto el reloj profético de Dios en marcha. En otras palabras, durante casi 2000 años, pues Israel fue exiliada a todas las naciones del mundo y comenzó a nacer esta teología que hablamos ayer del reemplazo, donde ya Dios se ocupó, ya no quiere nada con Israel. Los judíos mataron a Cristo, ellos son los culpables de la muerte de Cristo. La iglesia ha sustituido y ha tomado el lugar de Israel. Y ahí vamos caminando todos y de repente en 1948 otra vez Dios manda un enfoque, una luz del cielo y vemos el milagro más grande de la historia. El regreso del pueblo judío a su tierra. ¿Quién se lo iba a imaginar? De casi 2000 años de exiliados. Y el 14 de mayo de 1948, todos los ojos otra vez sobre la nación de Israel. En un día, nunca esto ha pasado en la historia, en un día se forma una nación libre, soberana e independiente. 14 de mayo de 1948. Entonces se vuelve otra vez el enfoque de Israel, vienen las guerras de los árabes contra ellos, el 56, el 67, recapturan Jerusalén, tuvieron que entregar la otra mitad de Jerusalén porque las Naciones Unidas les obligaron, pero otra vez se vuelve a enfocar hacia Israel y vemos desde el 48 a nuestros días. Mucha gente me ha preguntado, ¿cuándo considera usted que las profecías bíblicas finales comenzaron a cumplirse? Y les contesto sin lugar a dudas, a partir de 1948. ¿Por qué? Porque si Israel, escuchen esto, si Hitler hubiera exterminado a los judíos, todas las profecías finales no se hubieran cumplido. Si Hitler hubiera exterminado a los judíos, ¿quién iba a perseguir al final de la tribulación a los judíos si no es el anticristo? Tenían que existir como nación. Si Israel no hubiera regresado en el 48, ¿cuál es la construcción del tercer templo? Porque está profetizado que van a construir el tercer templo. Es más, ya tienen casi todo listo en Israel para la reconstrucción del tercer templo. Entonces, todas estas profecías ubicadas al final de la historia tenían que cumplirse, pero para ello tenía que Israel regresar a su tierra después de casi 2000 años de exilio. Entonces, esto es de una forma, como dicen en inglés, amazing, es una forma asombrosa. Veamos en Isaías 44 esta profecía de hace 2700 años, donde Dios lanza un desafío. Dios lanza un reto para todas las gentes que dudan de que realmente
la Biblia sea la palabra de Dios y no el libro del Mormón, ni tampoco el Corán, ni el Mahajanivana Sutta, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda. Tú puedes ponerme todos los libros sagrados aquí del lado izquierdo y la Biblia del lado derecho. Ningún libro que se considera sagrado contiene las profecías, la cronología de la historia, las evidencias físicas, genéticas, paleontológicas, antropológicas, microbiológicas, químicas, matemáticas, etcétera, etcétera, que contiene la Biblia. Ninguno. Es un libro asombroso. Y cuando hay críticas sobre la Biblia, simplemente es por desinformación o ignorancia. Veamos lo que dice Dios, Isaías 44, versículo 7. Comienza preguntando el Espíritu de Dios: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí ¿a quién? El pueblo antiguo, que es Israel. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué otro libro dentro de los que se consideran sagrados o religiosos tiene en orden la historia como tiene la Biblia? Un ejemplo rápido. En la historia han existido imperios. Vamos a enunciarlos: el imperio egipcio, el imperio asirio, babilonio, los medos persas, los griegos y el imperio romano. La Biblia describe el orden cronológico en el que iban a aparecer cada uno de estos imperios. Asombroso. Vienes al libro de Daniel, por ejemplo, y hay una visión en el capítulo 2 de Daniel de una estatua gigantesca que el rey Nabucodonosor tiene en un sueño y que ni los astrólogos, ni los magos, ni los hechiceros le pudieron interpretar. Entonces Daniel ora a Dios porque hubo un decreto de pena de muerte del rey Nabucodonosor, que el que no le interpretara pues era muerto inmediatamente. Entonces Daniel se pone a orar y Dios le revela a Daniel la interpretación de la estatua del sueño de Nabucodonosor, y le dice Daniel al rey Nabucodonosor: la cabeza de oro eres tú, el imperio babilónico. Escuchen con detenimiento. Después de ti vendrá otro imperio inferior, que de acuerdo a la historia fue los medos persas. Y el pecho y los brazos de plata son los medios persas. Después de ti, la cintura, que era de otro metal, el bronce, va a venir otro imperio que fue el imperio griego. Y las dos piernas de hierro será un cuarto imperio fuerte, que fue, de acuerdo a la historia, el imperio romano. Entonces, ahí describe Daniel hace 2600 años la secuencia de los imperios de la historia que ha corroborado que iban a sucederse uno tras otro, anunciado con cientos de años de anticipación. Y por eso dice Dios: ¿quién proclamará lo venidero y lo pondrá en orden? ¿Qué otro libro? Búscale. Yo les he dicho siempre en muchos seminarios, decimos en México: ¿quién es tu gallito, Giro? ¿Cuál es tu gallo? O sea, dime el libro que más amas, el libro de filosofía, de historia, de lo que tú me quieras mencionar, dímelo. O dime qué libro sagrado conoces tú y vamos a compararlo con la Biblia. Ninguno de los libros que se consideran sagrados, repito, contiene la historia, las profecías y todas las evidencias que son geográficas, históricas, que tiene la Biblia. Y además la Biblia es la razón por la cual es el libro más atacado y más controvertido que existe en el mundo. Y cuando los grupos de rock pesado, ¿verdad?, como Madonna, quieren atacar un libro, o como los He-Men, o como Iron Maiden, o como los Rolling Stones, ¿por qué nunca atacan el Corán? ¿Por qué nunca atacan el Tripitaka de Buda? ¿Por qué no atacan ningún libro? ¿Por qué es la Biblia el libro de más odio del mundo? ¿Por qué?
¿Por qué le arrancan las hojas y le comienzan a escupir sangre sobre la Biblia? ¿Por qué Jesucristo es el personaje y no Mahoma, y no Mahatma Gandhi, y no Buda, que acabó en McDonald's? ¿Por qué son el objeto del odio? Todo el odio está centrado. ¿Por qué aquí en Estados Unidos, por cualquier cosa, Jesus Christ? ¿Por qué no dicen Mahoma? Siempre es Jesucristo en la boca de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y por qué siempre hablan de Dios o el Dios de la Biblia? Precisamente porque no es coincidencia, son el objeto del odio y del ataque de Satanás. Y ya lo entendemos que no es coincidencia lo que está pasando. Ahora dice aquí en el capítulo 46 de Isaías, denle la vuelta nada más, versículo 9. Isaías 46. Acuérdense, dice Dios, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente a la ve y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dice Dios, ¿hay algún libro que te diga o que te explique las tres preguntas más importantes de la filosofía y de la existencia del ser humano? Como número uno, ¿quién hizo el universo? ¿Cómo se originó el universo? Número dos, ¿quién soy? ¿Quiénes somos realmente? ¿Me podrá decir el psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo? ¿Quién soy? ¿De qué estoy formado? ¿Podrán conocer estos seres humanos igual que tú y que yo de qué estamos formados interiormente? ¿Podrán demostrar que hay algo que trasciende nuestra humanidad y nuestra vida física y terrenal? Y número tres, ¿hacia dónde se dirige la humanidad? ¿En qué va a terminar la humanidad? Número uno, nadie podrá jamás decir cómo comenzó el universo. ¿Por qué? Porque para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, como nadie estuvo cuando fue creado el universo, simplemente hay teorías, hipótesis, especulaciones. Y se han inventado como la teoría del Big Bang. Pues comenzó con una explosión del universo. Señor ateo, come here, please. Acércate. ¿Y quién produjo la explosión? Porque la nada no produce nada. Y si seguimos una línea lógica elemental, después de que dice usted que hubo una explosión, ¿podrá la materia producir el pensamiento? ¿Podrá la materia producir la conciencia? La nada no produce nada. Y venimos a la Biblia y así comienza la Biblia. Bereshit Elohim ha-samayim ha-eretz. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra en el hebreo. Son 7 palabras del versículo 1 del Génesis y el versículo del medio es el menorá. Increíble. Esto ni los rabinos que hicieron esto se pusieron de acuerdo para haber podido coordinar y entender que había una secuencia impresionante en las mismas letras hebreas describiendo a Yeshua o a Jesús escondido, o las verdades que hasta el Nuevo Testamento fueron reveladas cuando los rabinos no creen en el Nuevo Testamento. Impresionante. Entonces la Biblia nos muestra que fue hecho el universo de la nada. Hebreos 11, 1 y 2. De lo que no existe, Dios hizo lo que existe. Se llama ex nihilo. O sea, fue hecho de la nada. Dios hizo de la nada que aparezca la tierra, que aparezca la luz, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual ahora la ciencia comprueba que el universo tuvo un principio. Porque en tiempos de Galileo y en tiempos de todos los grandes astrónomos del pasado, la Iglesia Católica los frenó para que no siguieran investigando y demostraron, ¿verdad?, que la tierra, decía, no es que siempre ha sido la tierra eterna. Y la Biblia dice que hubo un principio. ¿Cuándo comprobaron que la tierra tuvo un principio? Cuando descubrieron las leyes de la termodinámica.
Las leyes de la termodinámica, damas y caballeros, santos de Dios, son las dos leyes físicas que rigen todas las demás leyes del universo. La primera ley explica claramente que nada se crea ni se destruye. Y la segunda ley de la termodinámica establece físicamente que todo tiene un proceso de descomposición, de deterioro, que todo se echa a perder. Esto se tiene que echar a perder, mi coche se tiene que echar a perder, yo estoy muriendo celularmente, todo absolutamente. El sol pierde millones de toneladas de masa por minuto. El universo está bajo una ley que antes de que se descubriera las leyes de la termodinámica, la Biblia le llama la ley de la corrupción. Todo tiende a echarse a perder, todo tiende a corromperse, tal como la Biblia lo estableció miles de años antes que ni siquiera se descubriera la física. Así que esto es increíble. Cuando tenemos toda esta información, nos damos cuenta que la Biblia sobrepasa la comprensión de la misma ciencia, porque antes que la ciencia descubra algo, la Biblia se anticipó. Y luego, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues hasta el siglo pasado aparece un doctor llamado Sigmund Freud, padrino de muchos de ustedes. Y Freud comienza, él rechazó, no, la Biblia no la quiero estudiar, su mamá se la quería enseñar, me voy a poder estudiar y voy a hipnotizar a mis pacientes, dijo Freud, para descubrir a través del hipnotismo en pacientes de neurastenia, que a través del inconsciente, del consciente los voy a llevar al inconsciente para que descubra lo que hay en el subconsciente y tratar en su conducta subconsciente que está en el cerebro, tratar de corregir la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, la psicopatía, la patología, etcétera, etcétera. Entonces Freud creyó que nosotros teníamos un problema en la psique, de venir la palabra mente, y se equivocó rotundamente, porque la Biblia nos dice que hay otro elemento más profundo que la mente, que es el origen de los problemas mentales, y es el espíritu. Entonces, ¿quién nos puede decir que existe el espíritu? No se puede meter un aparato de rayos X y detectar, somos espirituales. No, la Biblia nos lo revela, somos un espíritu. Tenemos un alma, que es la psique, donde están las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto, y vivimos dentro de un envase, una cáscara, una botella que se llama el cuerpo humano. El cuerpo humano se va deshaciendo cada día más y más y más, pero el alma y el espíritu son eternos, tanto para los que van a ser condenados eternamente como para los que tienen la salvación eterna también. Entonces Freud se equivocó. Y así vienen, ¿verdad? No, el problema, Carlos Marx, 50 años antes de Freud, el problema es la lucha de clases. Y si el proletariado derriba a la burguesía, si los pobres derriban a los ricos, se acabó el problema. El problema está en los ricos que explotan, los reyes, etcétera, etcétera. Vamos a derrumbarles y vamos a quitarles todo y que los pobres tomen el poder. Y así nació la ideología del comunismo. Y cuando pusieron en práctica esto, ahí tienes a Cuba. La revolución por acá y por allá. Ahí tienes a Rusia, ahí tienes a Mao en China. Ahí tenemos tantos ejemplos actualmente, ¿verdad? Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo ahorita en Colombia es inconcebible. Pero ahí está la ideología. Se demostró en el 91 que cayó el comunismo. Se demostró que no funciona. Y así el ser humano ha sido una búsqueda continua en ideologías, en procesos, en proyectos, en descubrimientos, para tratar de descubrir de dónde somos, quiénes somos, cuál es el problema del ser humano, cómo se puede hablar a la sociedad, y siempre hemos hecho el ridículo porque no somos dioses. No somos dioses. Ahí está la soberbia del ser humano, la que nos ha llevado al estado en el cual nos encontramos actualmente. Muy bien, Dios creó el universo y vamos a seguir una línea de lógica. Si Dios crea un planeta que se llama el planeta Tierra, Dios pone alrededor del planeta Tierra lo que se llama la atmósfera.
que es casi el 90% de nitrógeno mezclado con oxígeno y otros gases. Entonces, ahorita yo camino por todos lados, voy a China, voy a Alaska, donde quiera, y hago esto. ¿Qué es lo que estoy respirando? Estoy respirando un gas, estoy respirando algo que exactamente es lo que necesitan mis pulmones para poder vivir. El oxígeno es lo que le da la vida a mi cerebro y a mis neuronas. Me voy a la luna, me muero. Me voy a Marte, me muero. Y están pensando en tener luna de miel en la luna. O como dijo Elon Musk, ¿verdad? Vamos a salir en un cohete, nos vamos a Marte y vamos a trasladar de la Tierra a Marte. Preparémonos porque en 10 años vamos a irnos a Marte a vivir. Son marihuanadas. ¿Cómo se atreven estas personas que supuestamente en el siglo XXI son calificadas como personas inteligentes, Elon Musk y Noah Harari y Klaus Schwab y todos estos que están dentro de este ambiente de la tecnología? ¿Cómo se atreven a decir eso? Por más que, ¿cómo vamos a ver el oxígeno a Marte? ¿Cómo le voy a dar un beso a mi esposa? ¿Con una escafandra? Mejor me voy a Cancún, de luna de miel. Bueno, son tantas tonterías, pero siempre aspirando, ¿verdad? Y la Biblia declara claramente que Dios formó este planeta a comparación de todo el universo que existe con las condiciones, los árboles. La manzana contiene características nutriológicas, vitamínicas que mi cuerpo necesita. El plátano, el potasio que mi cerebro necesita. Las uvas tienen el resveratrol que mi cuerpo y mi sangre necesita. Las mandarinas, los limones, las vitaminas que necesito, vitamina C. Todo a nuestro alrededor está relacionado con nuestra sobrevivencia. Damas y caballeros, señores ateos, ¿coincidencia? ¿Coincidencia? ¿Cómo es posible que nos atrevamos a creer que aparecimos por coincidencia? El mar, el agua que tenemos, las montañas, las puestas de sol, nos ha puesto Dios en un huerto, en un paraíso maravilloso. Y este paraíso lo hemos convertido en un basurero. Ya contaminamos el agua del mar, ya contaminamos la comida, ya contaminamos el aire, ya contaminamos el agua, hemos contaminado todo a nuestro alrededor, demostrando que el diagnóstico que Dios tiene en la Biblia es verdadero. El ser humano es autodestructivo. ¿Por qué fuma, don Pancho? Porque me gusta, pastor. Oye, ¿qué dice en la cajetilla? Este producto es nocivo para la salud. ¿Qué no le ha leído? Chichepo. ¿Y entonces por qué sigue fumando? Porque me gusta. O sea, su razón no funciona. Mi razón me dice, me estoy envenenando, pero mis gustos y mis pasiones dominan mi manera de pensar, demostrando que somos autodestructivos. ¿Por qué se emborracha, don Pancho? ¿No sabe que el alcohol le da cirrosis, el hígado, el estómago, los pulmones, la garganta, el esófago, la tráquea, la lengua, los ojos van a parecer calavera en 5 años cuando los tenga usted de tanto tequila que toma? Sí, lo sé. ¿Y por qué se sigue emborrachando? Si sabe que está echando a perder su vida, echando a perder su matrimonio, sus hijos y su trabajo, ¿por qué lo hace? Porque me gusta. O sea, esto nos demuestra que el ser humano no es gobernado por la razón, sino por sus pasiones. Tal como lo dice Romanos 7, el mal que no quiero, eso hago. El bien que quiero hacer, no lo hago. Porque cuando quiero hacer lo bueno, cuando quiero dejar el cigarro, cuando quiero dejar el alcohol, cuando quiero dejar la pornografía, encuentro que hay un poder dentro de mí, sígame con cuidado, un poder dentro de mí maligno, que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Yo no quiero fumar, pero me gusta. Yo no quiero la pornografía, pero me siento atado como un esclavo. Yo no me quiero emborrachar, pero me siento... Y entonces se inventan centros de rehabilitación, alcohólicos anónimos, etcétera, etcétera, para tratar de ayudar a la gente a salir de sus prisiones en las que nos encontramos. Y no hay ningún antídoto. Un psicólogo, un psiquiatra, ningún hospital psiquiátrico puede sanar a nadie
La Biblia dice que hay solamente un antídoto, se llama la sangre de Jesucristo. El 99% de los hospitales psiquiátricos tratan a sus pacientes con pastillas tranquilizantes, drogados. No hay otra manera de controlarlos más que a través de Cuanil, Seconal, Prozac, etcétera, etcétera. Porque no hay métodos. El ser humano no puede cambiar a ninguna otra persona. Le quitan el cigarro, le quitan el alcohol, pero sigue mintiendo y sigue haciendo aquello y sigue golpeando a la esposa, etcétera, etcétera. Es como cortar ramas. Pero Jesucristo viene a la raíz del problema, a nuestras vidas. La raíz es espiritual. Nos comportamos como nos comportamos y la mente la tenemos como la mente porque espiritualmente estamos muertos. Sin el poder de vencer aquellos vicios que nos han atado durante tanto tiempo. Y es por eso Jesús dijo, cuando conozcas la verdad, te hará libre. Es la verdad la que nos hace libre. ¿Qué significa? La ignorancia te mantiene en la esclavitud, que es totalmente lo contrario. Entonces, Dios, después de que hace todo eso, es lógico que forma a un pueblo especial. Adán comienza a reproducirse, tiene hijos, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. Durante los primeros 1500 años, de Adán al diluvio hubo 1500 años. Entonces Noé lo levanta Dios, de sus 3 hijos se forman todas las más de 70 naciones del mundo bíblicamente, y después Dios comienza en el capítulo 12 a llamar a un hombre llamado Abraham. Sin la H, era Abraham, no era Abraham todavía, padre de las naciones. Y a través de este hombre le dice a Abraham, vente y salte de tu tierra y te voy a enseñar y te voy a hacer un pacto contigo. Vayamos a Génesis capítulo 12 para que veamos el inicio y la comprensión de la nación de Israel. Una vez me preguntaron, ¿y por qué Dios escogió a Israel? Y le dije, ¿por qué le dio la gana? ¿Y por qué no España? Si hubieran sido España, ¿y por qué no los franceses? Y si hubieran sido los ingleses, ¿y por qué no los alemanes? Y si hubieran sido los italianos, ¿y por qué no los griegos? Simplemente Dios es soberano. Y Él escoge a una persona para formar un estado, un patriarcado, un estado y después una nación. Y el propósito de Dios es que a través de esa persona, y Abraham no era judío, Abraham fue llamado de Irak. Él no era judío, el judaísmo nació mucho tiempo después. En aquel tiempo todos eran gentiles. Pero Dios llama a una persona por formar una nación y para que a través de esa nación, que es Israel, pudo haber sido México, vuelvo a repetir, o los italianos, o los ingleses, Dios escogió la nación más insignificante del mundo. Un puntito en medio de todas las demás. Israel es del tamaño de Nueva Jersey, lo más grande que puedas imaginarte, rodeada de las más grandes naciones del mundo, como China, Rusia, mira nada más la extensión de territorio que tienen. Israel es un puntito que trae loco al mundo ahorita. Dios lo hace principalmente para que las demás naciones entendieran que de ese pueblo llamado Israel, Dios le entrega a ese pueblo las leyes espirituales, las leyes morales y las leyes higiénicas de lo que debemos comer y lo que no debemos de comer. Y para que ese pueblo las divulgara a todas las naciones y se convirtiera Israel en la luz de las naciones. Sabemos que finalmente fracasó, pero dice Génesis 2, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que es la tierra de Canaán, finalmente. Y haré de ti una, ¿qué cosa? O sea, ¿quién es el padre de árabes y de judíos? Abraham. Los árabes reconocen a Abraham como su padre. Vuelvo a repetir, porque los semitas son tanto árabes como judíos. El problema vino después.
Pero vemos que de Abraham nacen dos de las más grandes razas del mundo, que son los judíos y los árabes. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo vemos nosotros que todo el Antiguo Testamento fue judíos, 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 judíos. Viene entonces, rechazan al Mesías que Dios les envió y Dios ahora se vuelve a los gentiles. Y la promesa estaba desde Génesis 12. Serían benditos no solamente los judíos, a través de Abraham Dios bendeciría al mundo entero. Porque de Abraham vendría el Mesías prometido en Génesis 3:15. La Biblia está intrínsecamente relacionada con la genética. Con la genética. Porque cuando nace Jesucristo se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice: María, no te asustes, te va a comenzar a crecer la pancita. Y le contesta María, ¿verdad? Imagino que le habría dicho: pero no hemos ido ni a Cancún de luna de miel. Estaban desposados, estaban comprometidos nada más. No podían tocar a su novia, hasta era mortal, era muerta a pedradas el adulterio o la fornicación antes de casarse. Y entonces se le aparece también a José, el ángel Gabriel, y le dice en Mateo y en Lucas: no temas de recibir a tu mujer, porque la pancita no es del lechero, ni del panadero, ni de nadie, ¿verdad? Ese santo ser que van a hacer no es tuyo, pero no te asustes. Ella no ha sido adúltera, sino que ha sido escogida por Dios para que lo que nazca sea llamado el producto del Dios Altísimo. Y ustedes no le van a poner nombre, ¿eh? Dios dice que le pongan Yeshua, que le pongan Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿por qué José y María no podían tener relaciones? Porque tú y yo hemos nacido de papi y de mami, todos nosotros. ¿Por qué Jesús no podía nacer de la relación física entre un hombre y una mujer como toda la raza humana? Aquí está la genética. Y no es hasta 1954, querido, que el doctor Crick y el doctor James Watson se les dé el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice o la molécula del ADN, el DNA, o el ácido desoxirribonucleico. Y cuando se descubre el ADN, aunque ya Mengele había descubrido las leyes de la herencia en 1800 del siglo anterior, pero solamente descubrió que había leyes hereditarias cuando comenzó a mezclar chícharos. Hasta que se descubre la molécula del ADN, se comienza a entender verdaderamente la biología del ser humano. Los hombres tienen el cromosoma Y que no tienen las mujeres. Las mujeres tienen los dos cromosomas X que no tenemos los macho camachos. ¿Y qué es lo que determina el género? Vean ustedes todo esto alrededor de los pseudocientíficos que nos rodean, que están negando la identidad de género. Le preguntaron el otro día a un hombre de color, le preguntaron que era pastor: ¿nos puede usted decir que es una mujer? Y dijo claramente: mi mamá. O sea, todos los que son mamás son mujeres, por el amor de Dios. O sea, los hombres no tenemos vagina. Los hombres no tenemos el órgano de reproducción que tiene una mujer. Entonces, ¿qué es una mujer? Es muy fácil. No necesitamos la Biblia para saber que es una mujer. La ciencia nos los dice. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Si tienes Y, eres hombre. Vístete de china poblana, vístete de la princesa de Persia. Si eres hombre, nadie te va a cambiar. Si tienes el cromosoma Y, eres hombre. Y lo que determina el género es la biología y la genética. Entonces, cuando cayó el pecado en Adán, ¿qué fue lo que se infectó? Porque el hombre es el transmisor, la semilla la traemos nosotros.
y las mujeres reciben, son la receptora de nuestra semilla o del esperma. Entonces, cuando el pecado entra al ser humano, lo primero que se infecta es la genética. Antes los leones no rugían y las plantas no tenían espinas, las rosas, los animales no tenían veneno, las culebras, las tarántulas, etcétera, etcétera. Toda la creación estaba completamente bajo el gobierno de Adán y Eva. En el momento que el ser humano peca, síganme con cuidado, el momento en que entra el pecado, inmediatamente la creación alrededor se infecta genéticamente. Cambia la genética de los leones, porque el chip que había puesto en los leones era que no rugieran, ni que mataran, ni se alimentaran de carne viva. Y ahora iban a tener que matar a una presa inferior para poder sobrevivir. Las rosas comenzaron a salir la espina, comenzaron las tormentas, porque toda la creación está relacionada con la moral del ser humano. Mientras más pecado hacemos, el mundo se vuelve nuestro enemigo. Como hemos visto actualmente, todo lo hemos infectado y ahora tsunamis y terremotos. ¿Y por qué Dios manda esto? Dios no manda esas cosas, es el resultado de nuestra maldad. Como dijo la hija de Billy Graham, Anita Graham, ¿verdad? El hombre ha pecado, ha ofendido a Dios y se voltea y lo reta y le dice: bájate del cielo, siéntate aquí, te vamos a juzgar, tú eres culpable de todo lo que pasa. Por la idiotez del pensamiento del ser humano de no entender que somos nosotros los causantes de todo lo que pasa. Entonces, ¿qué fue lo que se infectó en el ser humano, en el hombre? Se infectó nuestro cromosoma Y. Y entonces, desde Adán a nuestros días, todos nosotros tenemos hijos, le comunicamos el esperma, viene la fertilización, la mujer recibe los 23 cromosomas que tenemos nosotros, se junta con los 23 cromosomas, se junta un cigote 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización es en el momento en que Dios manda su espíritu. Pero la infección genética viene del alma. ¿Lo sabían? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado se transmite a través de la sangre. Levítico capítulo 11, la vida de la carne está en la sangre. Y la palabra vida en el hebreo es nepesh, que es el alma. El alma se encuentra en la sangre. Dios no crea a un niño recién nacido y le da el pecado. El niño trae por herencia genética el pecado. Romanos 5:12. Estoy respaldando lo que estoy diciendo. Dice Romanos 5:12 Pablo: así como el pecado entró al mundo por un hombre, escuchen, hace 2000 años que escribió Romanos. Así como el pecado pasó, ahí está hablando de una transmisión. El pecado pasó a todos los hombres y por eso tenemos que morir. Entonces, ¿cómo pasó? No se podía descubrir ese paso, esa transmisión, hasta que se descubrió la genética. 1954. El pecado se transmite genéticamente. Y hace poco, la semana pasada, mi esposa le enseñé un video que me mandaron, donde se acaba de descubrir, con tanta tecnología que hay ahorita, que en el momento de la fertilización, el óvulo, así lo filmaron con unas cámaras especiales, comienza por primera vez, esto es único en la ciencia moderna, comienza el óvulo a emitir una luz que nunca habían visto y comienza a ser así, mandando luz. Ahí traigo en mi DC, se los mando si quieren. Comienza el óvulo a hacer así, a mandar luz. Y la ciencia ahí se quedó, ¿no? Y le dije a mi esposa: mira lo que dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Porque ahorita los médicos, ¿cuándo comienza la vida? Al mes, a los 2 meses, a los 4 meses. ¿Sabes qué? Nadie puede saber cuándo comienza la vida más que Dios. Y bíblicamente, en el momento de la fertilización, somos seres humanos. En el momento de la fertilización, ahí se encuentra
todos los componentes genéticos y todo el ADN que va a decir, tus orejas van a ser de papalote y vas a tener la boca trompudo y vas a tener el pelo así, de esta estatura, tu color de piel, todo está potencialmente, genéticamente, ya tú vas a hacer hígado, tú vas a hacer corazón, tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer riñones, todo está programado desde que los 23 cromosomas de mi papá y los de mi mamá se juntaron y formaron. Y el momento de la fertilización, Dios hace esto. Y comienza a brillar, porque el espíritu viene de Dios. Cuando mi perro se juntó con mi perra, no hizo Dios así. Cuando el gato se juntó con la gata, Dios no hizo. Ni cuando el caballo se juntó con mi yegua, tampoco hizo Dios. Porque nadie fue creado a imagen y semejanza de Dios más que nosotros. Es la gran diferencia entre nosotros y los animales. Entonces, José traía el cromosoma Y infectado. Entonces, si hubiera tenido relaciones con María, Jesús hubiera nacido en pecado. Y el Mesías no podía nacer en pecado. Porque en la cruz tenía que morir uno que era Dios y tenía que ser hombre. Número uno, tenía que ser Dios, porque si Jesús no hubiera sido Dios, Dios es el único que perdona pecados. En la cruz no podía morir un ángel, ni el Papa Juan Pablo II, ni tu padrino Francisco, ni la Virgen del Socorro, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni un ángel, ni un querubín. Nadie podía estar en la cruz pagando por nuestra maldad más que Dios mismo. Y al mismo tiempo que tenía que ser hombre, porque para que pudiera identificarse con nosotros tenía que haber nacido de una mujer. Entonces Jesús era 100% Dios y 100% humano. Tenía las dos naturalezas. Tú eres 100% humano y eres 100% criatura creada a la imagen de Dios. El anticristo va a ser 100% humano y 100% satánico, porque lo va a poseer un principado satánico al anticristo. Entonces tenemos que entender la naturaleza espiritual para comprender no solamente la Biblia, sino también el mundo que nos rodea. Jesús tenía que nacer virginalmente. Como fue profetizado, nacerá la virgen y tendrá un hijo. Y venía el problema, ¿cómo puede una virgen, si es virgen, tener un hijo? Y todo el mundo estaba loco, ¿verdad? No, se equivocó Isaías. Isaías 7 dice que una virgen. Y hasta que nace Jesucristo y se descubre todo esto, la Biblia tenía la razón. Se adelantó miles de años la Biblia a la genética del siglo pasado. Como se ha adelantado, porque Dios ha puesto en orden la historia desde la antigüedad hasta que Jesucristo regrese. Entonces Dios forma ya con Abraham, en penúltimo lugar, una nación, y a esa nación le dice Dios a Moisés: vente al monte y te voy a dar las leyes morales de toda la humanidad. Y ustedes se van a encargar de repartir estas leyes a todo el mundo, a todas las naciones. Adorarás a Dios con todo tu corazón, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, son las leyes morales de Dios. Si Dios, es lógico, Él tiene que legislar la moral. Porque el hombre no es capaz de distinguir qué es bueno y qué es malo. Veamos ahorita el siglo XXI. No, tú realmente no eres hombre, eres mujer. No eres mujer, eres hombre. No, realmente los culpables no son los de Hamás, son los judíos. No, no es cierto, son los palestinos. No, no es cierto, son los chinos. No es cierto, es mi suegra la culpable. No es cierto, tú eres el que me ha llevado a emborracharme, vieja. Si tuviera otra esposa, ¿verdad? Y otra vieja mejor que tú, no sería el borracho que soy. Siempre estamos buscando huir de nuestra responsabilidad. Cuando un ser humano alcanza y llega a la responsabilidad, comienzas a madurar. La razón por la cual las cárceles están llenas de delincuentes es porque todos dicen: el mundo está contra mí. Esta es la característica de la delincuencia juvenil.
todos se sienten víctimas de la sociedad. Soy así porque mi papá era marihuano, soy así porque mi mamá era prostituta, soy así porque me violaron a los 8 años, soy así. ¿Sabes una cosa? Tú no puedes seguir viviendo de esta manera. Si tú mantienes ese rencor y esa amargura en tu alma, creyendo que hay una fuente fuera de ti que ha hecho lo que tú eres, te olvidas que la gracia de Dios es más grande. Y que para eso vino Jesucristo. Vengan a mí los que están cargados de culpa, de vergüenza, con conciencias que te atormentan, y aquí y allá, y yo te haré descansar. Es el mensaje que Dios te dice: ven a mí. A eso vine al mundo, a poder limpiar tu conciencia de todo lo que en tu pasado el mundo tal vez lo hicieron, pero yo puedo quitarte esto y hacerte una nueva criatura. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios le da las leyes morales, los 10 mandamientos, las leyes higiénicas. Levítico capítulo 11, no coman cuche, o puerco, o cerdo, no sé cómo le llaman aquí. No coman, y pasan los años y se descubre que la carne de puerco tiene colesterol. Nadie sabía qué era el colesterol. Y comienzan a descubrir: no comas azúcar, las conchas de la tía rosa y los guris, etcétera, etcétera, porque el azúcar es el veneno más grande que hace que el cáncer sobreviva. El azúcar te echa a perder la sangre. Una Coca-Cola tiene 250 gramos de azúcar. Tú te tomas una Coca-Cola hoy, una Coca-Colita. Un mes tiene que pasar, todo ese azúcar se va a tus riñones. Y como se va a tus riñones, y el riñón está diseñado por Dios, los 2 riñones, para que asimilen las cosas que Dios nos dio, el agua, agua de limón, agua de Jamaica, etcétera, etcétera, jugos. Entonces los riñones se intoxican, porque no pueden trabajar con ese azúcar en tus riñones. Y entonces te comienzas a sentir cansado. Ay, hermano, leo la Biblia y me duermo. Me duermo en los domingos, me siento cansado, no tengo ganas de nada. ¿De dónde viene la falta de energía? Estás azucarado. Dios nos dio las leyes: no coman ustedes conejos tampoco, no coman la langosta, es el plato más caro y el que más colesterol tiene. Qué inteligente es el diablo, ¿verdad? Y nos da las leyes de la alimentación para que sepamos distinguir que en las mañanas, lo primerito que tenemos que tomar no es: por el amor de Dios, se los suplico, se los ruego, no sea el café. Imagínate, es una como hoy express tu estómago, le pones ácido, 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 y peor que no tenga crema. Todavía capuchino. Y todo, lo primerito que llega es café, y comienza toda tu flora intestinal a asimilar todas estas cosas, todo el ácido, comienza a producirte problemas de gastritis, etcétera, etcétera. Lo primerito que el estómago tiene que recibir es fruta. Nunca comas fruta después de comer. ¿Para qué le pones ya a la olla express? Ya está el cuche que traes ahí, el cabrito de Monterrey que traes ahí, los chilaquiles, el pozole de Puebla y de Oaxaca. Y arriba la fruta, pues ya no, tu estómago ya no puede jalar la fruta, todas las vitaminas que necesitamos, que es lo primero que tienen. La fruta es lo más alimenticio que existe, y las lechugas y las ensaladas. Y después ya ponle todo lo que quieras, huevos, omelette, pero tiene que tener fruta en ayunas el estómago para que funciones con salud. Todo está en la Biblia. Y así somos de tercos, y por eso, ay, me duele, y sáqueme el espíritu que tengo aquí, hermano. Señor de los cielos, espíritu de retortijón. Dios le da las leyes morales a Dios, las leyes higiénicas, y Dios en Deuteronomio le da las leyes civiles de cómo gobernarnos. ¿Cómo debe un gobierno gobernar al pueblo? Y esta bendición se encuentra no en el derecho romano, no en los griegos, se encuentra en la Biblia. Antes que el derecho romano, y antes que los griegos, y antes que todo, la Biblia es el origen de la formación y las leyes que Dios anhelaba
que el ser humano las asimilara, las comprendiera, pero es imposible asimilarlas sin tener el Espíritu Santo en tu corazón. Y es lo que en esta mañana Dios quiere que tú entiendas, que esta nación fue escogida por Él precisamente para que pudieras, a través de la Biblia, porque la Biblia viene de los judíos. Cristo era judío, los primeros apóstoles eran judíos, la primera iglesia fue judía. Y te bendeciré a los que te bendijeren. Y a través de la historia, todas las naciones que han maldecido y las personas a Israel han recibido la maldición. Ahí está el peligro del antisemitismo. No seas tú una persona que se encuentre maldiciendo al pueblo escogido de Dios. Oremos por Israel, oremos por los palestinos, oremos por los árabes, oremos por los mexicanos, oremos por esta nación, porque somos un pueblo que tenemos que interceder por todas las naciones del mundo. Pero nunca maldigamos ni a Israel ni a los mexicanos. Nunca salga de tu palabra y de tu boca ninguna maldición hacia ninguna persona, porque cuando tú maldices a alguien se te regresa como un boomerang. Lo que tú siembras tienes que recoger. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Ustedes son mis testigos, dice tu palabra, que tú eres Dios. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Con qué propósito has entrado a vivir en nuestra vida, Señor? Para ser testigos. Principalmente para dar al mundo a conocer tu amor en esa cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a palestinos, árabes, judíos, mexicanos, a todas las naciones del mundo las ama Dios y a todas las llama al arrepentimiento. Dios quiere entrar a tu vida en esta mañana y convertirte en un testigo. Un cristiano es una persona que habla de Cristo. Tú no puedes llamarte cristiano, ni te atrevas a llamarte cristiano, si desde el momento que tú te convertiste a nadie le has hablado de Cristo. No somos cristianos de la secreta. No tengas miedo delante de los hombres ni vergüenza en tu familia de llamarte hijo e hija de Dios, porque el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. El que me niegue delante de los hombres, por amar más la gloria de los hombres, le negaré también delante de los ángeles. Te damos gracias, Jesús, por tan grande sacrificio. Fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y en este momento estás tocando la puerta de los corazones de los que te escuchan. Es Dios el que en este momento te está llamando y te está diciendo: ven a mí y encontrarás paz y descanso para tu alma. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para yo tener a Jesús y el día que muera, morirme en paz, sabiendo que mis pecados han sido perdonados. Arrepiéntete en esta mañana. Arrepentirse es reconocer que tu vida no está agradando a Dios, que tú tienes que cambiar de camino, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere en tu lugar y en mi lugar. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Mas él llevó tus enfermedades, tus pecados, tus maldiciones, igual que las mías, para que tú y yo podamos vivir una vida de perdón, de misericordia y de gratitud
ante tan grande amor. Dile: Señor, entra a mi corazón en este momento. Ven, Jesús, dame ese descanso que mi vida necesita. Quiero morir en paz. No quiero tener rencor ni maldecir a nadie más en mi vida. Hayan hecho lo que me hayan hecho, perdono a mis enemigos. Guárdame en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque creo que en la cruz pagaste por mis pecados con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste y que ahora eres mi Salvador. Gracias, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola. Abran sus Biblias, los que la trajeron, los que no, siéntense con un cristiano. Ya comenzaron las pedradas. 1 Corintios capítulo 15, y quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es, si alguien me pregunta, ¿qué evento profético próximo estaríamos esperando los cristianos? Que tal vez ahorita saliendo del hotel nos vayamos. Hoy en la noche, o mañana, o una semana, o un mes. Pues repito, pues saliendo ahorita, puede ser en medio de la reunión. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un evento profético que se consideraba un misterio. Esto es muy importante porque ustedes saben, ha habido siempre contracorrientes. No, pues es que es nuevo el arrebatamiento, que hace 2 siglos no se predicaba, etcétera, etcétera. Y esto sencillamente proviene de gente inculta, desinformada, sin teología. Entonces, cuando alguien comienza a hablar, las redes están llenas de merolicos, de gente que habla y dice sin ningún título, no son teólogos, no son nada, pero buscan seguidores y controversia. No, que fulano de tal dijo estas cosas para atraer seguidores. O sea, sus fines son completamente equivocados, sus motivos son equivocados, malignos y perversos, hacer dinero de otras personas. Entonces, cuando la gente habla de esta manera, repito, son gente desinformada, gente que no tiene corazón, gente con motivos completamente equivocados, y ellos no entienden que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir? A principios de la iglesia cristiana, los apóstoles tuvieron la revelación que está escrita en todas las epístolas y cartas, y conforme el tiempo ha transcurrido, a través de los siglos, el Espíritu Santo en el siglo XVI, XVII, vino la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera,
se les reveló que lo que la Iglesia Católica estaba enseñando era una verdadera herejía, más bien herejías, porque la Iglesia romana había llegado al colmo de decir fuera de Roma no hay salvación, y que la intercesión era a María. María fue una gran mujer, la madre de Jesucristo, pero jamás se nos manda a adorarla, porque solo Dios merece toda la adoración. Nunca, tampoco en la Biblia se nos enseña que oremos a San Patricio, a San Filomeno, a San Cristóbal, el patrón de los taxistas, a la Madre de la Macarena o a la Virgen fulana de tal, porque no hay ningún otro digno de ser adorado más que el nombre de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero fue un monje que allá en Alemania, que quería ser, bueno, más bien ya estaba a punto de recibir el celibato, y le cayó así un milagro, nadie sabe cómo, pero comenzó a leer un folleto de la Biblia, del libro de Romanos, y en el capítulo 1 de Romanos se encontró que decía: el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero comienza a leer el libro de Romanos, que es la constitución de la iglesia cristiana. Un cristiano que no ha estudiado el libro de Romanos, o un pastor que no enseña Romanos versículo por versículo, es una iglesia que no tiene bases teológicas doctrinales, porque la constitución está formada por el justo por la fe vivirá. Y si no entendemos por qué no somos salvados por las obras, sino solamente por la fe, nuestra fe es completamente débil ante cualquier ataque de cualquier secta o de cualquier doctrina. Y por eso las iglesias están llenas de cristianos que realmente ni siquiera se han arrepentido, ni saben lo que es el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio, ya no se predica el evangelio, ya no saben ni lo que es el evangelio. Yo le dije a cristianos: oye, ¿me puedes decir en 30 segundos qué es el evangelio de la gracia de Dios? Y no saben contestar. Si tú vas en el avión con una persona junto, en el tren, en un camión, y le quieres hablar de Cristo, por el amor de Dios le digas: Dios te ama, Jesus loves you, Jesús te ama, Dios te bendiga. Eso no es el evangelio. Pero tú puedes en 30 segundos comunicar el evangelio, que es simplemente: tú sabes, fulano de tal, tú sabes que la Biblia dice que alguien murió por ti en una cruz, pero que tus pecados han hecho estorbo, y si tú te arrepientes, Cristo pagó por ellos con su sangre. Ese es el evangelio, que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú no predicas eso, no es el evangelio. Ese es el evangelio. Dios encierra el evangelio en estas palabras para avergonzar a los sabios. Y un mensaje tan sencillo como ese es el que tiene el poder de convertir. Pero si tú no le dices claramente que alguien pagó por los pecados y que necesita arrepentirse, porque tu vida ha ofendido a Dios, mamacita, tu vida ha ofendido a Dios, oye comadre, oye amigo, necesitas entender que Dios te ama, pero tus pecados, si no confrontamos a la gente con el pecado, pues ¿de qué se van a arrepentir? Si el médico no me convence que estoy enfermo, ¿cómo me voy a tomar la medicina? Y ese es el problema. Ahora nada más, recibe a Cristo, levanta la mano, todos quieren recibir a Cristo, recibe. Y comienza un tiradero de gente, ¿verdad? Eso es un circo. Le ganaron al Circo Soleil. Eso no es el evangelio ni es la iglesia cristiana. Pero estamos llenos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que desgraciadamente han llenado la iglesia. Y no nos sorprendamos, ahorita decíamos en la comida, la Biblia profetiza que todo esto iba a suceder, la apostasía. Y vivimos el tiempo de la apostasía. Desde hace 30 años, nunca en toda la historia de la iglesia cristiana se habían introducido tantas malas doctrinas como las que se han introducido en los últimos 30 años. Y la gente las está recibiendo por no conocer la verdadera doctrina. Entonces, cuando yo le dice a Daniel 12, Daniel, cierra las palabras de este libro y no los van a entender nadie hasta que pasen 2600 años. Cuando pasen 2600 años, esa generación que somos nosotros, vamos a entender las profecías de Daniel. Por eso no se predicaron hace 40 años, ni hace 50 años. No se predicaba tanto el anticristo como ahora, porque nunca ninguna generación estaba lista para recibir al anticristo más que la nuestra.
¿Por qué? Por la tecnología que tenemos. Hace 40 años el anticristo no podía aparecer. ¿Cómo puede aparecer un hombre y gobernar el mundo sin una computadora y sin un chip? Tenían que inventarse los chips, las computadoras, la inteligencia artificial, la robotización, para que pudiera un hombre como el anticristo gobernar al mundo económicamente por medio de un chip o por medio de la tecnología que tenemos. Y esa tecnología ya existe. Nosotros somos la generación que está lista para que un hombre llamado el anticristo tome el poder por la tecnología que tenemos. Antes no estaba el mundo listo. Entonces Dios considera hace un siglo, 2 siglos, que como nos vamos acercando ya a la consumación de la historia, la predicación del rapto era importante. Por eso se le ha dado más importancia. Pero como dice, ni siquiera está en la Biblia, le digo, pues arráncale 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14, se arráncalos de la Biblia. No es de que no esté en la Biblia, lo que pasa es que no se había predicado porque se había dado énfasis a otras doctrinas, pero no se había dado énfasis a la profecía. Y ahorita que nos acercamos al mundo, con todo lo que está pasando, resulta que ahora la mayor parte en el liderazgo cristiano en el mundo no sabe nada de profecía. En todos los lugares donde mi esposo y yo hemos viajado, la gente nos ha dicho lo mismo: hermano, es que esto no lo predican en ninguna iglesia. Nadie está explicando lo de Ucrania, lo que está pasando, lo del Hezbollah, lo del Hezbollah, lo de Rusia, lo que va a pasar, qué país están en la Biblia, qué es la geografía que estamos enfrentando nosotros, cómo es la geopolítica del mundo. Nada de esto se está predicando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora las predicaciones es: ven a Cristo y sé feliz para siempre, el campeón que traes dentro, y vas a resultar en todo y todo te va a salir bien, bla bla, como le llaman en inglés, sugar coated, un evangelio endulzado completamente sin llamar al pueblo al arrepentimiento. En 1 Corintios 15 Pablo nos revela un misterio, y en la Biblia la palabra musterión en el griego, que se tradujo misterio, es una verdad o una doctrina que en el Antiguo Testamento no existía. Y cuando Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio. Este misterio del cual vamos a desarrollar, que es el rapto de la iglesia, no se conocía en el Antiguo Testamento. Y vean, Dios no le reveló el rapto ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a ningún apóstol. Se lo reveló específicamente a un solo hombre. Por eso es tan importante cómo nos necesitamos todos a nivel de iglesia. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, la iglesia Señor Viano para el mundo, todos somos hermanos en Cristo, con diferentes perspectivas de diferentes doctrinas. Hay hermanos que creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos que tienen que hablar en lenguas todos, otros que no, etcétera, etcétera. Doctrinas no esenciales relacionadas con la salvación. Pero si tú crees que es la sangre de Cristo, la resurrección de los muertos, y que es por la gracia por la que somos salvados, eres mi hermano. El título que tenga la botella no importa, sino el contenido que está en tu corazón. Entonces tú puedes llamarte presbiteriano e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, puedes ser pentecostal o carismático e irte al infierno, porque no es el título ni la iglesia, es la vida de Cristo dentro de ti la que te da la salvación. ¿Me van entendiendo? Esto es muy importante de entender. Son principios elementales de doctrina cristiana. He aquí luego un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es este misterio o esta verdad no revelada bajo el Antiguo Testamento? Que no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. La palabra dormir significa morir, pero vamos a ver más adelante por qué se usa dormir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, muchos detalles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es el misterio que nadie sabía y que solamente un hombre le fue revelado por el Espíritu Santo? Que habrá una generación dentro de la iglesia, no del Antiguo Testamento. Desde Pentecostés a nuestros días va a haber una generación. Yo creo sinceramente que somos nosotros, que no vamos a gustar lo que es morir. No vamos a saber lo que es, vamos a atravesar el túnel de la muerte sin experimentar la muerte. De repente millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a caer tu saco, tus chanclas, tu anillo de casado, pilotos que van a tener que chocar los aviones porque el piloto desapareció, tráfico en las calles, congestionamiento en los medios de comunicación. El mundo va a quedar como loco. Ya saben ustedes qué van a explicar, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. No es coincidencia que desde 1946, 2 años antes de que Israel se independizara, comenzó a propagarse la propagación de ovnis. Y estos ovnis, objetos voladores no identificados, lo atribuyen a seres extraterrestres. Y hasta ahí decimos amén, amén. Solamente que la diferencia es que para nosotros no son ovnis, son ovis, objetos voladores identificados. Porque él me dijo, es que ¿cómo pueden los cristianos no creer si hay vestigios y documentos de pilotos, de astronautas que certifican que han visto objetos que rebasan la velocidad del sonido, el Mach 3, Mach 4, y que no es posible que ninguna nación los haya producido? Y nosotros no negamos eso. Lo que sabemos es que existe, pero sabemos quién está detrás del fenómeno ovni, que son los ángeles caídos. Porque Satanás en la Biblia nos enseña, puede transformar la energía. ¿Se acuerdan en Éxodo 7 cuando llegó Moisés y Aarón ante el faraón? ¿Y qué dijo Moisés? Como una prueba, faraón, de que Dios está conmigo, aventó su vara y se convirtió en culebra. Y los brujos, los hechiceros del faraón, repitieron ese milagro. Satanás puede materializar la energía. Puede hacer que comience a levantarse esto, puede levitar, cerrar las ventanas de tu casa, hacerte oír cadenas, transformarte, hacerte oír voces, volverte loco, afectar los millones de neuronas, desconectar neuronas y darte psicopatía, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. El propósito principal de los demonios es volvernos locos, confundirnos, convencerte que no eres lo que Dios te creó, no eres hombre, eres mujer. Pues lo creo y me transformo. Como les dije un día a un grupo de personas, ¿quién es el que determina el género? Vamos a cerrar la Biblia. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Las mujeres tienen el cromosoma XX. Entonces no importa lo que tu mente diga, ve a hacerte un examen de sangre. Si tienes el cromosoma X, eres macho, macho, macho. Y si tu mente te dice que no es cierto, hay una guerra entre tu mente y tu genética y tu biología, que te vas a engañar y tu problema no es físico, tu problema es mental. Ahora, si también crees que eres el hombre araña, pues lo puedes creer, no hay ningún problema. Si crees que eres la mujer maravilla, también. Ahora en Canadá, si tú desmientes a alguien que dice soy el hombre araña y le dices no es cierto, tienes cara de sapo en lugar del hombre araña, te meten a la cárcel. Increíble al mundo que estamos viviendo. Entonces es una guerra en la que la misma ciencia ha quedado completamente avergonzada. Entonces la Biblia nos muestra claramente que el propósito del enemigo es robarnos nuestra identidad. Cuando Satanás le roba la identidad a una persona, esa persona queda a merced completamente de los demonios, porque has sido convencido que no eres lo que Dios te creó, sino que eres de otro género. Este misterio, dice Pablo, Corintios 15, 52, va a suceder en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos de ustedes se van a ir a la cama hoy en la noche y a lo mejor buscas en la mañana y mi esposa. ¿Ya ves, cabezón, que no entendiste? Y mi esposo, mis papás, todos los niños van a desaparecer de los cuneros, todos los niños se van a ir, van a desaparecer de todos los hospitales, de todas las incubadoras, todos los niños menores de edad.
se van a desaparecer. Va a haber un caos en el mundo, principalmente en este país, donde se considera que hay el mayor número de cristianos en el mundo. En Europa no va a afectar tanto porque no hay tanto cristiano en Europa, pero ahorita los países como Estados Unidos, China, Irán, que la iglesia está creciendo cristiana tremendamente, a pesar de ser un caos Irán, increíble lo que Dios está haciendo en Irán y en China, de los miles de cristianos que se están convirtiendo. En un momento, en un abrirse de ojos, porque se tocará a la final trompeta. Cuando dice la final trompeta, muchos han escrito que es la trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 15. Y esto es imposible porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que está hablando aquí se refiere a Rosh Hashanah, que es la quinta trompeta, la cuarta trompeta, porque es Pascua, número 1, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Son las 4 fiestas que ha cumplido Cristo. Faltan 3 fiestas, las de septiembre y octubre, que es el mes de Tishri. Y la próxima fiesta es Rosh Hashanah o las trompetas. Y si tú ves al libro de los Números en el Antiguo Testamento, cuando Moisés reunía al pueblo, se tocaban trompetas, porque no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada. Imagínate, casi 2 millones de personas, nos tenemos que ir. Entonces había un sonido con el shofar que decía así, cuando era constante, sin parar, significaba, córrale, escuchen cerca del campamento porque tenemos que huir, vamos a ser asaltados por una tribu enemiga. Y cuando era era para órdenes que Moisés tenía que darles al pueblo. Entonces el pueblo sabía que a través del shofar eran llamados para una emergencia o para una convocación de una reunión. Y Rosh Hashanah es la 100ª trompeta, la última trompeta que toca en la fiesta de las trompetas. Por eso muchos creen que si el rapto viene va a ser entre septiembre y octubre. No hay nada de aquí, nada dogmático, ¿verdad? Pero es posible que esté relacionada con la fiesta de las trompetas, porque dice a la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, de repente, tal vez ahorita en el próximo minuto o hoy en la noche, todos los muertos, que tus papás, tus hermanos, abuelos que murieron en Cristo, van a ser primero que nosotros, van a ser sacados de las tumbas al cielo con Cristo. Luego nosotros, inmediatamente, el cuerpo no va a morir, pero tiene que ser transformado, porque cuando vamos a pasar a otra dimensión que no tiene las leyes físicas que actúan en este mundo, no podemos adaptarnos a vivir en el cielo con el cuerpo que tenemos. Este cuerpo es corruptible, sujeto a la muerte celular, porque el pecado, el paga del pecado es la muerte. Entonces tu cuerpo tiene que ser cambiado para poder entrar al cielo con Dios, al nuevo ambiente donde vamos a vivir. Y por eso va a ser nuestra transformación instantánea. Pero instantánea tendremos un cuerpo nuevo, igualito al de Rambo. Vamos a ver qué tipo de cuerpo vamos a tener más adelante. Esto es muy interesante. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo ya nos da detalles de la doctrina del rapto o del arrebatamiento. Primera de Corintios 4, Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no vamos a ser antes de los que durmieron o los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Apunta la palabra arrebatado, es
arpazo en el griego. Arpazo, como suena, como el arpazo de un tigre o de un león. En el latín es rapturus, raptarus, por eso se dice rapto. O sea, rapto y arrebatamiento son sinónimos. Se puede decir de las dos maneras. Seremos arrebatados. Y la palabra arpazo significa ser sacado de en medio súbitamente. Así, eso es lo que significa rapto. Que de repente llegas a un niño y le quitas así el dulce. O viene un león y hace con el zarpazo y mata a una persona inmediatamente. Eso es lo que significa la palabra arrebatados. Súbitamente, arrebatados, sacados de en medio, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, por el amor de Dios. En el aire, en la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, bajaremos con él y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. El rapto viene por nosotros, no toca el suelo, lo encontramos en el aire, nos vamos allá mientras pasa la tribulación, estaremos en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19. Y cuando termine el mundo en la tercera guerra mundial, bajamos con él antes de que nos autoextingamos para establecer el reino mesiánico o el reino milenial. Esa es la cronología bíblica o la secuencia de los eventos proféticos de la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, luego nosotros seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a los otros porque esperamos al anticristo. ¿Eso dice? Oye, por favor, ¿cuándo viene el anticristo? No me importa cuándo venga el anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, ni me interesa conocerlo. Si tú lo quieres conocer, pues quédate. Pero por eso aliéntense unos con otros. Si no va a haber rapto y vamos a pasar la tribulación, ¿de qué manera nos vamos a alentar? Nos alentamos porque sabemos que vienen por nosotros antes de que se vengan los 21 juicios de Apocalipsis sobre el mundo. Esta es la grande diferencia. Veamos ahora con detalle este pasaje, versículo 3. Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica ignoraran. ¿Qué cosa? En aquel tiempo no había mucha información acerca de los muertos. Cuando en el Antiguo Testamento morían, la única información que tenían era que todos los buenos y los malos bajaban al centro de la tierra a un lugar que se llama el Sheol. Y esta palabra en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es todo lo que sabían, que bajaban al Sheol, buenos y malos. Entonces Pablo, ya con más revelación, porque ya hay más luz, cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, no quiero que ignoren. En primer lugar, para que no se entristezcan. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se nos da? Si se muere tu hijo, tu esposa, tu pariente, etcétera, etcétera, es lógico que lloremos. Y nunca te aguantes el llorar. No me voy a aguantar, porque te haces un daño terrible emocional y psicológicamente. Llora, ¿verdad? Porque es lógico que lloremos. Sin embargo, no guardamos luto 6 meses. Yo recuerdo la abuela que teníamos materna, se vestían de negro las señoras. Y les preguntabas, ¿por qué estás de negro? Porque hace dos años se murió mi esposa. Oye, ¿para qué sigues con el luto, verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Igual que un cristiano, el día de muertos, un cristiano nunca regresa a un cementerio, ni a llevarle flores, ni a llevarle mole al muertito, como el día de los muertos. Yo les he contado un chiste de la India María. En México es muy famoso. El día de los muertos que acaba de pasar, creo que es el 31 de octubre, ¿verdad? El 2 de noviembre, estaba la India María, pues con su olla de mole. Llega la señora Pompidou, así muy elegante, con un ramo de flores. Y va pasando la señora Pompidou y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a tragar el mole? Y le contesta a la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ricos como los pobres en el mismo paganismo.
uno llevándole flores y el otro llevándole comida. O sea, es absurdo, ya sabemos, no hay nadie ahí, está vacío, o sea, son gusanos los que están ahí. El momento que se muere tu persona, ahí salimos, vamos a verlo el alma y el espíritu inmediatamente. Y ahí van a llorar y abrazando el cajón, ya no hay nadie en el cajón, ya no hay nadie en el ataúd, ya no hay nadie en la funeraria. Se acabó y esa persona está o en el cielo o en el infierno. Por eso ya no regresamos nunca al cementerio, porque es absurdo llegar y pararte frente a la tumba. Ay, mi Juanito, por aquí, por allá. Ni te están oyendo los gusanos de Juanito. Juanito ya no está ahí. Juanito está en el cielo o está en el infierno. Muy bien. No quiero que, hermanos, ignoren acerca del escudero, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El cristiano, perdemos seres queridos. ¿Cuál es nuestro consuelo como cristianos? Saber, porque dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Hay un sí condicional, ¿ya lo vieron? Si realmente eres cristiano y crees que Jesús resucitó, entonces tu pariente está en el lugar, y ese es el consuelo, mucho mejor que aquí. Mi mamá está descansando, mi papá está descansando, gracias a Dios. Mi hermano está descansando, mi ex esposa está descansando, mi esposo está descansando. Entonces no tengo por qué vivir, tengo que seguir viviendo. No, esa tristeza no nos ayuda en la vida. Estás triste una semana, 2 semanas, un mes tal vez, pero no vas a pasarte toda la vida. Hace 2 años estoy vestida de negro porque se murió mi esposo, se murió mi esposa. Entonces les escribo para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza y le lloran 3 años y 4 años y van al panteón porque no saben que está en un lugar mucho mejor. Entonces tenemos una esperanza nosotros que nuestros difuntos cristianos están en un lugar mucho mejor, y el solo pensamiento de que está disfrutando con los ángeles y todo mi familiar o el pariente, eso me da paz y me da consuelo para seguir viviendo. No podemos toda la vida vivir amargados por alguien, porque tenemos una esperanza de la resurrección de Jesucristo. Por lo cual les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo va a ser el mismo Señor Jesucristo que resucitó y ascendió al cielo, quien va a bajar del cielo. El mismo Señor Jesús va a bajar del cielo. Y dice la Biblia, ya no con voz de, por favor, les ruego, va a venir con voz de manto. O sea, mandando ¿qué cosa? Que lo alcancemos en el cielo. Vámonos, vamos a oír tal vez la trompeta o el shofar, y en ese momento nos vamos con él. El arcángel Miguel vendrá con él, con millones de ángeles por nosotros también. Imagínense qué espectáculo. Ni un sueño, ni una película, nadie podría describir el gozo tan grande que vamos a experimentar al estar con Jesús. No vamos a creer ni siquiera que estamos muertos. O sea, ¿dónde estoy? Con Jesús y los ángeles y el arcángel Miguel y todo. Vámonos y nos vamos hasta el tercer cielo con él. Y ya se acabó tristeza, se acabó enfermedad, se acabó lloro, se acabó todo completamente, porque estamos ya para siempre con el Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante, porque hay mucha gente que enseña como una secta que se llama los Testigos de Jehová. No son cristianos, es una secta que fundó el juez Rutherford, y tiene la Torre del Vigía, una revista que se edita en Nueva York y que enseña que Jesús no es Dios y que nosotros no tenemos conciencia después de morir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y la Biblia nos va a enseñar en esta tarde que cuando tú mueras y cuando yo muera, esto es increíble, vamos a mantener conciencia de quiénes somos. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, fíjense en esto. Cuando tú mueres, ¿qué te comen los gusanos? El cerebro. ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo que no?
será Supergirl, ¿verdad? Nos comen todo, o sea, puros huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia nos describe que cuando estamos con el Señor seguimos pensando, seguimos oyendo y seguimos viendo si los gusanos nos comieron los oídos, los ojos y el cerebro? La pregunta está, ¿en dónde están los pensamientos entonces? En el alma, no están en el cerebro. Seguimos manteniendo la conciencia porque nuestra conciencia no está ubicada en ningún órgano del cuerpo, ni en el cerebro tampoco. Supera esta y trasciende el elemento que Dios nos puso, que se llama el alma, que lo vamos a ver, que es el alma, que cuando despertemos o estemos en la muerte, vamos a saber que, voy a saber que yo soy. Yo soy Armando, nada más que ya después nos van a cambiar el nombre, lo que tú quieras en el tribunal de Cristo, pero vamos a tener conciencia que somos nosotros. Voy a ver a Pablo y voy a saber que ese es Pablo, que ese es Adán, que ese es el apóstol Pedro. Nos vamos a reconocer, se llama intuición espiritual. En Mateo 17, cuando viene la transfiguración, ¿se acuerdan que se aparece Elías y Moisés junto a Jesús? Y estaba Pedro, Juan y Santiago ahí en el monte. ¿Y cómo reconocieron ellos? Ese es Elías y ese es Moisés, que representa la ley y los profetas. No había fotos en aquel tiempo de los personajes, ni había ningún aparato tecnológico que tenemos ahorita. ¿Cómo supieron que era Moisés y que era Elías? Platicando con Jesús, conscientes de que era Moisés y que era Elías. Y sabían ellos que Elías había siglos antes arrebatado con Dios, al igual que Enoc, y Moisés había sido enterrado por Dios en el monte arriba antes de entrar a la tierra prometida, porque subieron ellos de la misma forma que ellos descubrieron que era Moisés y que era Elías. Así nosotros cuando muramos nos vamos a poder reconocer, nada más que no con la cara que tenemos actualmente de cocodrilo, ni tan feos como estamos, ni las mujeres, ¿verdad? Bonitas van a seguir siendo bonitas, pero nosotros todavía vamos a ser más guapos todavía, si Dios quiere. Entonces, esto nos muestra en Apocalipsis 6, versículo 9, quinto sello. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela. Dice el apóstol Juan, cuando abrió el quinto sello, vi. Juan ya está viendo, no con ojos terrenales, con ojos celestiales, porque él fue sacado en el espíritu de Patmos, de la isla de Patmos, donde él estaba exiliado. No había muerto Juan, fue sacado de su cuerpo en el espíritu. Y en el espíritu y en su alma vio en el cielo, en el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean ustedes, estas almas o estos seres humanos en el cielo estaban clamando, estaban hablando, tenían cuerdas vocales. ¿Y con quién platicaban? Con Dios. Clamaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Los que están en el cielo están conscientes de lo que pasa en la tierra antes del rapto de la iglesia, desde luego. Y cuando ellos están conscientes, le están pidiendo a Dios, Señor, ¿cuándo se acabará tanta violencia, tanta muerte, tantos secuestros, tantos crímenes? Y así como nosotros todos los días, ojalá que ya venga Cristo, por favor ya ven, Señor, este mundo es un basurero, está de mal en peor. En el cielo estas almas tienen todavía en su corazón el poder ver a un mundo transformado como los que estamos aquí abajo en la tierra también. Y entonces, ¿qué les responde Dios? Seguramente vinieron los ángeles y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, vean la orden, descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. O sea, hasta que el anticristo acabe de matar a todos los judíos y a todos los cristianos. Hasta entonces vendrá el reino mesiánico, no antes. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, cuando Juan ve una multitud de toda tribu y de toda nación que están en el cielo
salidos de la gran tribulación. Va a ser el holocausto más horrible y más grande que Israel en su vida haya pasado. Se llama la gran tribulación. Y entonces se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus hermanos, que también iban a ser muertos como mártires, igualmente que ellos. Ahora vayamos al libro del Génesis, capítulo 25, y veamos qué pasa a la hora de la muerte. Literalmente, ¿qué pasa a la hora de la muerte? Versículo 8 y versículo 17, Génesis 25. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Apunta la palabra espíritu en el hebreo, es como suena ruach, R Raúl U-A-C-H, pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, ruach, es la palabra para espíritu en hebreo. Entonces vemos que aquí cuando muere Abraham sale de él, ¿qué cosa? Un espíritu, y al mismo tiempo lo estaban esperando sus antepasados, y fue unido a su pueblo. O sea, lo llevaron al lugar donde se encontraban, igual que todos los que habían muerto antes de Abraham, que estaban esperando la muerte de Cristo en la cruz para poder subir al cielo, que lo vamos a hacer más adelante. Fue unido a su pueblo. O sea, no nada más murió y estaba inconsciente, no, fue unido a su pueblo y tenía ya gente que lo estaba esperando en el cielo, Abraham. Veamos el versículo 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Manuel y murió y fue unido a su pueblo. Otra vez se vuelve a enseñar que al morir, ¿qué cosa? Sale el espíritu dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Veamos Génesis 35. Brinquemos a Génesis 35. Y dice el versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vemos que etimológicamente, la etimología es lo que la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Entonces, hay gente que dice que el alma y que el espíritu es lo mismo. La Biblia nos dice que esto no es una verdad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más firme y eficaz que toda espada de dos filos y separa el alma del espíritu. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, para que vuestro alma, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de Cristo. La Biblia nos habla claramente la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, en conclusión, cuando morimos hay dos cosas que se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Apunta qué es el alma. El alma es la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Es el yo. Ese es el alma. La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, el alma son mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Ese es el alma. El alma está en la mente, igual que el espíritu. Pero el espíritu, nacemos muertos espiritualmente, ya lo sabemos. Cuando recibimos a Cristo, se vuelve a prender el foco, el espíritu resucita entre nosotros y podemos, desde que tenemos a Cristo, conocer la Biblia, leer la Biblia y tener contacto con Dios y adorar a Dios. Juan 4, que Dios se le reveló a la mujer samaritana, el Evangelio de Juan capítulo 4. Mis padres adoraron allá, Señor. Y ustedes dicen los judíos que en Jerusalén, mujer,
le dice Jesús, llega la hora cuando ni los que están acá ni allá van a adorar al Padre, porque mi Padre es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad lo tienen que adorar. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Los católicos o los evangélicos o la bautista o la presbiteriana? ¿Sabes una cosa? Dios es espíritu. Y tú puedes estar debajo de un árbol con 2 personas y ahí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y se le adora no dentro de un... Por eso, vamos al templo, por el amor de Dios, quítense esa palabra ya. La iglesia no es un templo, el templo somos nosotros. Esto es una construcción y las construcciones son hechas por los hombres. Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O dicen, pasen al altar, por el amor de Dios. El altar está aquí entre nosotros ya. Ya no hay ningún altar. El altar era cuando se ofrecían los sacrificios. El altar, último altar fue la cruz, porque es el lugar del sacrificio. Entonces dicen, pásenle al altar o pasen a hincarse aquí a servir a Dios o a traerle a Dios el amor, por el amor de Dios. Ni es un santuario, ni es el altar, ni es un templo. ¿Cuánta ignorancia de la Biblia? Pero se acaba aceptando como si fuera algo ya. Y pásenle al altar. Vamos al templo. ¿Cuál templo? El templo somos nosotros. Ya la palabra templo desaparece en el Nuevo Testamento. Ya el templo es el templo de Dios en el cielo, o nosotros somos el templo de Dios. Por 1 Corintios 6, 31 al 35, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ha convertido en el templo. Nos ha hecho el templo del Espíritu Santo nosotros. Ya Dios no está en un edificio. Cuando íbamos a la iglesia católica, ¿se acuerdan cómo nos trataban? Yo me acuerdo de mi abuelita, cuando estábamos afuera, ¡ajúa! ¡Viva Zapata y Pancho Villa! Y al entrar a la iglesia, ¡shh! Incienso, no, aquí no se habla, calladitos, etcétera, etcétera. Y al salir otras, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaban que ahí estaba Dios dentro del edificio. Mi esposo y yo hemos ido al Vaticano varias veces, no a ver a tu padrino, ¿verdad? Hemos ido. Y a mi esposa le dijeron una vez, ¿verdad? Traía shorts, pero hacia la rodilla. No entre usted con shorts acá, póngase por favor vestido, porque está entrando usted al santuario de Dios. Así hay letreros completamente. Prohibido porque es el santuario de Dios. Y si pasas por una puerta en el Vaticano, tus pecados te son perdonados. Vean todo es qué cosa producto de la ignorancia de este libro. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Qué responsabilidad tan grande tenemos los cristianos de conocer la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo? Vayamos a Filipenses. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando vayamos a resucitar? ¿Se parecerán las mujeres a Madonna? O nosotros, los hombres, ¿qué cuerpo tendremos? Etcétera, etcétera. Vamos a comer. Vamos a seguir comiendo tlayudas de Oaxaca. Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, la Biblia nos responde cómo va a ser nuestro cuerpo. Vean cuántos detalles nos ofrece la Biblia. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo tendrá las mismas características físicas que tenía el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, se acercó el centurión romano y tenían órdenes los centuriones de asegurarse que los crucificados estuvieran muertos. Porque si los soldados romanos bajaban a un crucificado vivo, mataban a los soldados romanos. Era su responsabilidad asegurarse que estaban muertos. Y para asegurarse, les rompían con una especie como de bat los meniscos de las rodillas.
llegaban y les rompían las rodillas para que cayera el cuerpo, y si no se habían muerto por la crucifixión, se morían de asfixia, porque ya no podrían, colgar el cuerpo, respirar. Pero estaba escrito en el libro de Deuteronomio que al Mesías no se le iban a romper los huesos. Y eso el centurión no lo sabía. Tenía que cumplirse la escritura. Entonces el centurión, para asegurarse, dijo, por si aquello de que a lo mejor agarró la lanza y de la izquierda a la derecha atravesó todo el costado por dentro de Cristo, y cuando lo atraviesa de lado a lado, sale, dice Juan, una gota de sangre mezclada con agua. Y de acuerdo a la cardiología moderna, hermanos, de acuerdo a la cardiología moderna, el cardio, ya viene la palabra corazón, cuando se mezcla la gota de sangre con agua, significa la ruptura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón. O en otras palabras, aquellos que dicen que Cristo no murió, esto lo evidencia la ciencia médica del siglo XXI, que realmente Él estaba muerto. Entonces, la primera característica es que nuestro cuerpo ahorita vive por la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Desde los pies de la cabeza hasta la punta de mi cráneo tenemos una circulación donde nos lleva la sangre lo que comemos, lo que bebemos, minerales, todos los nutrientes, etcétera, etcétera. Hay un examen de sangre, la biometría hemática, y te sale hasta el cáncer, ¿verdad? También te puede salir que puedas tener tú también cáncer, sea una elevación grande de plaquetas o de leucocitos o de linfocitos. Entonces la sangre ahorita es imprescindible para nosotros. Nuestros cuerpos ya no tendrán sangre. Pregunta, ¿cómo funcionarán? No sé. Yo lo único que sé es que ya no va a tener sangre. Número 2, vamos a comer. Cuando Cristo resucita en el camino de Emaús, ¿se acuerdan que se le aparece a 2 discípulos? Y los lleva, se sientan para cenar, pez y miel. El cuerpo de Cristo no tenía sangre, pero va a tener otra nueva constitución, otra nueva mecanismos que podremos seguir asimilando la comida y seguir bebiendo y seguir comiendo. Y Cristo en la última cena le dijo a los discípulos, un día antes de morir, la última cena, este pan y este vino no lo vuelvo a comer con ustedes hasta el día de que yo regrese por ustedes, anteponiéndoles ya que íbamos a seguir bebiendo vino y comiendo peces y miel. Chorizo no. Número 3 y último, cuando Cristo resucita, o sea, no vamos a tener sangre, vamos a seguir comiendo y bebiendo. Y en tercer lugar, cuando Cristo resucita, se juntan todos los apóstoles y Cristo atraviesa una pared. Y ahí estaba Tommy Boy, el agnóstico, el escéptico de los discípulos. No, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos, no voy a creer. Y viene Jesucristo, le dice, Tom, come here. Se acerca a Tomás, escuchen esto, se acerca a Tomás y Jesús le dice, pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa las manos de Cristo como si fuera un espíritu, toca algo sólido. Y cuando toca el costado de Tomás, toca algo sólido, implicando con esto que nuestros cuerpos van a materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita yo puedo hacer con mi mano esta y me rompo los meniscos, ¿verdad? Aquí de todos los de mis huesos. ¿Por qué? Porque la composición molecular de la materia de los átomos es más gruesa que los átomos de mi mano. Pero cuando el cuerpo Cristo resucitó, pudo atravesar la pared y poder otra vez materializarse y hacerse sólido con el momento que lo tocó el apóstol Juan, Tomás. Entonces nuestro cuerpo se podrá materializar y, en cuarto lugar, la fuerza de la gravedad y las leyes cósmicas ya no tendrán poder sobre nosotros. Cuando Cristo resucita, Hechos 1 comienza a ascender venciendo la ley de la gravedad. Ya las leyes físicas no operaban en el cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Así será nuestro cuerpo y podremos ir a la luna, podremos ir a otras galaxias, a todo lo que Dios va a formar, ¿verdad? A voluntad. Leamos gracias a la palabra
y le pedimos a Jesús con nuestra oración: sí, Jesús, ven pronto por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, tal vez haya muchos de ustedes que vinieron por invitación, por curiosidad, para oír, otros para aprender más. Pero tal vez en esta tarde Dios te ha hablado y te dice en esta tarde que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que tu vida ha ofendido y está ofendiendo tu vida a Dios, y que tú no puedes seguir así, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te pide que regreses a Él, que lo abraces, que Él tendrá misericordia de tu vida. Ábrele tu corazón, invítale como tu Señor y Salvador. No salgas de esta reunión en esta tarde sin la seguridad de que si tú murieras hoy en la noche, puedes dormir tranquilo, porque morirás en paz, con la seguridad que Él nos da, que nunca jamás nada ni nadie nos separará de su eterno amor. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que mi vida te está ofendiendo. Ya no quiero vivir así. No tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a la cruz tal como soy, de pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Lávame con tu sangre, porque creo que pagaste en mi lugar y que a los 3 días resucitaste de los muertos para darme la esperanza y las buenas noticias en este momento, que viviré contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio.